Estamos despidiendo el mes de marzo y lo hacemos con un día lluvioso. Y quiero saludar a esta hora al virólogo de la Universidad de Córdoba, Juan José Aguilar. José Juan, perdón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando de lluvia, ¿ayuda a matar al virus o tiene algo que ver la meteorología con la ciencia en este caso? Eh, Mira, el ejemplo que tenemos para hablar al respecto es el virus de la gripe. Cuando los virus que causan epidemias que son estacionales, en este caso se relaciona con el invierno, pues evidentemente se ven beneficiados por las condiciones de humedad alta y las condiciones de temperatura baja. Pero aventurar sí al COVID o a la COVID, al virus que causa esta enfermedad, es beneficiado, perjudicado por las lluvias, pues todavía hace falta investigación y contrastar con qué es lo que ha ocurrido durante el periodo seco. Entonces no podríamos todavía manifestarnos a ciencia cierta. Evidentemente no le van a perjudicar, lo que va a hacer es favorecerlo, pero eso con el modelo del virus de la gripe. Claro, llegamos en términos del coronavirus en Córdoba y provincia a más de 500 casos positivos. ¿Qué opinión le merece la evolución de la curva en la provincia de Córdoba? Yo creo que la provincia de Córdoba está dentro de la normalidad, tal como arrancamos en su momento, y en base ahí hay muchos factores que considerar, no solo los atmosféricos, meteorológicos, como hemos dicho antes, sino también la densidad de población, el turismo, una serie de factores que van a condicionar mucho la evolución e incluso el tipo de diagnóstico que se está haciendo. No es lo mismo comparar con una ciudad en la que se hacen, por ejemplo, por 10.000 habitantes 50 test, que otra en la que se hacen 500. Entonces, como ese dato no lo tenemos, hasta ahora pues no podríamos simplemente decir cómo va evolucionando Córdoba, que la evolución me parece, y el lugar que ocupa en Andalucía me parece el correcto en base a esos parámetros, en cuestión de incidencia. Muchos indican que hay una dificultad para conocer dónde puede estar ese ansiado pico de la curva. Más que nada porque la referencia está en lo que ha experimentado otros países. Por ejemplo, Italia es el espejo en el que se está mirando España, comunidades autónomas lo hacen entre sí. En ese sentido, ¿hay algo que le llame la atención en cuanto al desarrollo de la situación de crisis en términos microbiológicos? Sí, desde el punto de vista de evolución de la enfermedad vírica, desde el punto de vista del virus y de la evolución de esta epidemia y de este brote, el avance es que cabría esperar de cualquier otra enfermedad vírica que se transmite por vía aérea. Compararlo tenemos otra referencia, por supuesto, pero esa referencia hay que considerar que ni España es Corea del Sur, ni es China, ni es Italia, incluso, a pesar de que somos países mediterráneos, nos parecemos mucho. La evolución de la epidemia, vuelvo a insistir en que la forma de notificar los casos también es importante. El grado a mí me consta que en China han hecho muchísimos más test por cada 100.000 habitantes que en Italia y que en España. Entonces, comparar esa evolución es arriesgado. Lo único que sí es verdad que vamos siguiendo la curva de crecimiento exponencial y evidentemente ya estamos empezando a notar que parece que se están estabilizando el número de casos, pero esa estabilización puede ser efímera en el momento en el que hagamos más test, en el que tengamos o varíen los criterios de considerar a las personas que son portadoras del virus y que están ingresadas. En los últimos días, lo más reciente ha sido el endurecimiento del confinamiento, que va a durar prácticamente hasta el final de la Semana Santa. ¿Debe notarse en ese alcance del pico de la curva esa dureza del confinamiento? Evidentemente sí. Mira, yo siempre pongo, por ejemplo, cuando hablamos de esto, lo que ocurrió en 2018 con la gripe española y lo que ocurrió en Estados Unidos. Y ocurrió a niveles de ciudades. Hubo ciudades que impusieron medidas restrictivas, como cuarentena, cerrar escuelas, lo que estamos haciendo en la actualidad, y el curso de la epidemia fue bastante
menos rápido y hubo menos muertes que en otras ciudades del mismo país que no optaron por imponer la cuarentena. Y en la situación actual podemos tener un ejemplo bastante fiable, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ellos en un principio se tomaron a la ligera que había que imponer medidas restrictivas y han empezado demasiado tarde y la curva está creciendo a un ritmo bestial, y a mí no me extraña que en cuestión de 2 o 3 semanas pues hayan adquirido ya o hayan detectado más de 1 millón de casos de personas infectadas por coronavirus. Y en esa detección de positivos es importante tanto los PCR como los test rápidos, de los que se habla mucho últimamente. Sí. También se ha puesto en duda la eficacia de esos test rápidos. ¿Qué tiene que decir al respecto después de las últimas noticias que se han conocido en torno a este tipo de evaluaciones? Mira, en principio habría que decir 2 cosas. El PCR, como bien sabéis, es un test en el que yo lo que trato de buscar es la presencia del virus en sangre. Entonces, ese test tiene una sensibilidad que hace que si hacemos una analítica demasiado pronto, pues puedan surgir falsos negativos, ¿no? Entonces, ante esta eventualidad, surgen la otra alternativa, que son los test rápidos. Bueno, los test de PCR tardan en revelarse entre 2 y 3 horas. Los test rápidos, que son en cuestión de 10, 15 minutos, lo que hacen es buscar, en lugar del virus, buscar anticuerpos en nuestra sangre. Nosotros respondemos al virus, a ese virus y a otros, en el poder movilizando nuestras defensas para detener su avance. Y esa detección de anticuerpos, ese test, en teoría, si están contrastados como deben de estar y están bien hechos, pues la sensibilidad tiene que ser alta, la seguridad del test también, la fiabilidad, y ese test se recomendaba para llenar las lagunas que podía llenar una PCR que era negativa. Además, ese test nos puede dar mucha información de cómo va evolucionando la enfermedad en los pacientes que ya tienen síntomas, porque a medida que va pasando el tiempo, los anticuerpos se va elevando. En cuestión de 4 o 5 días desde que tiene síntomas ya se pueden detectar esos anticuerpos, y esa detección es bastante fiable. Esos test deben de ser fiables. Lo que pasa es que, claro, si juegan con la buena voluntad de las personas o hay una partida que es deficiente, pero esos test, los microbiólogos, los virólogos, los tenemos que testar en origen y avalar la seguridad que se nos exige de esos test. Aquí lo que ha ocurrido es que una partida ha salido mala, que puede pasar muchas veces a lo largo de la historia. Hay casos en que vacunas que se estaban utilizando para curar a la gente, pues el virus no estaba bien inactivado y hubo casos de polio en los años 50, etcétera, etcétera. Precisamente hablado de vacunas, se está trabajando en el desarrollo de una vacuna precisamente contra el coronavirus. ¿Qué tareas se han llevado a cabo hasta el momento para dar con esta vacuna? Sí, evidentemente, mira, la primera tarea importante para hacer una vacuna es secuenciar el genoma del virus. Eso se hizo inmediatamente. Una vez que se secuencia, determinar cuáles son las proteínas del virus o cuáles son los genes del virus que son interesantes para movilizar una respuesta inmunitaria. Eso también se conoce. Y entonces, una vez que se conocen esos genes, que en este caso es el gen que codifica la proteína que este virus utiliza para entrar a nuestra célula, esa es la famosa proteína espicular, la proteína S. También es importante un gen de una proteína que el virus necesita para formar sus descendientes, que se llama proteína nucleocapsidal, y otro gen de una proteína que necesita para replicarse dentro de la célula. Pues bien, tomando como objetivo esos genes, se han diseñado vacunas para que cuando esos genes se expresan dentro de nuestro cuerpo, nosotros fabriquemos anticuerpos para frenar el avance del virus o evitar que se multiplique. Y ese es el fundamento de las vacunas que se están desarrollando ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros necesitamos esa vacuna que sea rápida, porque es la única forma, la forma actual de prevenir el virus son las medidas que la OMS nos dice, entre las que está el confinamiento. Pero para evitar que su avance o para evitar que nos infecte por primera vez,
hace falta vacunas. Esas vacunas se están haciendo en un tiempo récord, o se pretenden hacer en un tiempo récord. Lo normal cuando uno hace una vacuna es que tarde casi 10 años en desarrollarla, porque hay que hacer una serie de ensayos clínicos. Primero se hacen ensayos en el laboratorio para ver que el virus mata o protege, la vacuna, protege al virus cuando a las células que están siendo atacadas por el virus. Luego se hacen en animales de experimentación, eso lleva un tiempo, y una vez que los animales de experimentación nos dan unos resultados positivos, ya hacemos ensayos clínicos. Y esos ensayos clínicos, primero en un grupo reducido de pacientes para ver si la vacuna es tóxica o se tolera bien. Segundo, en un grupo más amplio para ver qué concentraciones son las óptimas, y luego en un grupo más amplio de personas que están infectadas normalmente o que están en las primeras fases de desarrollo de la enfermedad, finalmente en toda la población, en distintos colectivos. Pues bien, estas vacunas hoy día ya se están haciendo. Como sabéis, pues se empezaron a ensayar hace el 17 de marzo, es decir, se están ensayando simultáneamente 3. Hay una que se está ensayando en Seattle, en Estados Unidos, otra que hizo la doctora Chen Wei, que era experta en ébola, que se está ensayando en China, y otra que se ha empezado a ensayar recientemente en Oxford. Y esas vacunas tenemos mucha esperanza, y se espera que en 18 meses pues tengamos resultados, de manera que cuando el virus vuelva a aparecer, porque va a aparecer de nuevo otra temporada, pues nosotros ya estemos protegidos frente o con una vacuna que sea capaz de detener su avance. Llama mucho la atención, señor Aguilar, lo ha mencionado, que normalmente el tiempo para testear el buen resultado de una vacuna es de una década, habla de 18 meses. Hay que poner en valor el avance tan rápido de la ciencia en tan poco tiempo, ¿no? Con lo cual habla por sí solo de lo importante que es tanto la inversión en la ciencia como mimar, por supuesto, el sistema sanitario, ¿no? Por supuesto, un ejemplo lo tenemos de que el avance de la ciencia pues nos permite que la perspectiva no sea tan calamitosa como anunciaba Notre Dame o anunciaban la gente que nos ponen en el peor de los escenarios. Por ejemplo, también hemos hablado de la vacuna, pero también de la terapia, de los fármacos. Nosotros ya tenemos desarrollados fármacos que han resultado ser eficaces frente a otras enfermedades. Muchos de ellos se están utilizando frente al SIDA, y que ya los podemos utilizar directamente frente al SARS-CoV-virus, al SARS-CoV número 19, y estos fármacos que o bien contra el SIDA, o bien contra la malaria, o bien contra el mieloma múltiple, pues están dando ya resultados que son esperanzadores. Se están haciendo ensayos en hospitales españoles. Hay un ensayo que se llama Solidarity, en inglés Solidaridad, en el que están participando hospitales españoles y están probando un fármaco que se llama Remdesivir, y los resultados parecen ser ya espectaculares desde un principio. Entonces esto nos va a permitir que estos ensayos clínicos, si pueden completar en cuestión de 3-4 semanas, pues estemos en condiciones de tener una terapia bastante más efectiva que la que al principio de esta enfermedad, de este COVID, pues se daba, que era sencillamente antiinflamatorio, antipirético, y etcétera, cosas paliativas. Bueno, señor Aguilar, ya por último, la pregunta que se hace mucha gente: ¿el coronavirus es de origen animal o es de origen científico? Lo pregunto porque muchos virólogos tenían la previsión de que tarde o temprano iba a llegar una pandemia al planeta Tierra. Sí, mira, normalmente lo de la pandemia, si tenemos en cuenta las que se han producido a lo largo de la historia, evidentemente ya tocaba una. De hecho, en 2006, cuando la gripe aviar, pues ya empezamos a hablar de una pandemia. En 2009 con la gripe porcina lo mismo. De la misma OMS, en 2018 nos advertía de que podría venir una pandemia. Incluso Bill Gates en 2015 hacía lo mismo. Y además nos alertaba de lo que está pasando. La sanidad se verá desbordada, etcétera. Entonces, en ese sentido, la historia es
¿el virus es un virus natural o es un virus que se ha hecho en un laboratorio? Cuando apareció el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, que apareció en 2002-2003, la cuestión que se planteó fue la misma, y ahí se pudo descubrir a toro pasado que había sido el resultado de una recombinación, pero que había ocurrido en la naturaleza, como suelen ocurrir en la aparición de nuevas especies o nuevas variantes de una especie en la naturaleza. Ahora se está diciendo, en el caso del SIDA, en 1981 se dijo exactamente igual. ¿Cómo se pueden tirar por tierra esas hipótesis? Pues cuando en la naturaleza se descubre un virus que, cuando se compara su información genética con el virus actual, es primo hermano de él. Y eso ocurre en este caso con virus que hay en murciélago y con virus que hay en el pangolín. Me podríais decir, bueno, pero se está diciendo que precisamente se cogió un gen del virus del murciélago y se metió en el gen del virus SARS y así se hizo este nuevo virus. La cuestión es que los que defienden esa hipótesis dicen que el gen que se cogió del pangolín es el gen que codifica la llave que necesita el virus para infectar a nuestras células. Y precisamente estudios genéticos han demostrado que ese gen de esa llave es distinto al gen que tiene el virus que causa la COVID, porque tiene una secuencia que se llama furina, no sé si lo habéis leído por ahí, que no está en el gen del murciélago. Luego esa hipótesis que está circulando es completamente falsa. De forma que, evidentemente, este virus actual es como todos los que últimamente están causando enfermedades emergentes, que son enfermedades nuevas o que aparecen por primera vez, es un virus de origen animal, es un virus zoonótico. Y ese virus en un momento dado ha cruzado la barrera de especies y, como ocurre siempre que un virus pasa de su especie o su reservorio natural a un nuevo hospedador, los síntomas suelen ser más graves hasta que el nuevo hospedador se adapta al nuevo virus. Pero de ninguna manera yo creo que sea fruto de la ingeniería genética y haya sido diseñado artificialmente en un laboratorio. Nos quedamos con su interesante aportación. Señor Aguilar, virólogo de la Universidad de Córdoba, gracias por participar de este espacio informativo en Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchas gracias, buen día.